Muy bien. Apocalipsis 2, 8 al 11. ¿Leemos? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Versículo 10. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y el verso 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda, o segunda muerte puede decir alguna versión. Muy bien. Aquí tienen acá tienen el significado de lo que es el nombre Esmirna, mirra o perfume, y este es el periodo histórico que comprende. Este año, el 313, ahora vamos a hablar un poquito más de ese año, que es un año particular para lo que es el cristianismo. Pero es interesante porque ahí tienen ustedes a Esmirna, ¿sí? Fíjense, está cerquita de Éfeso que vimos ayer. Es interesante porque el significado del nombre Esmirna, que es mirra o perfume, se relaciona con el mensaje. ¿Por qué? La palabra mirra deriva de la palabra muron, que es el nombre de una goma aromática que se sacaba de un árbol. Esa goma, que tenía un olor rico, que hoy nosotros le llamamos a ese olor mirra, olor a mirra, se utilizaba para 3 cosas. Primero, se usaba para embalsamar a los muertos. Segundo, se utilizaba como medicina. Y tercero, como incienso. Ya en aquella época, siglo I después de Cristo estamos hablando. Y recuerden este uso, ¿sí? Porque si notaron en el texto, habla ahí en el versículo 8, habla de uno que estuvo muerto y vivió, habla de que algunos van a morir y habla de la muerte segunda. Y no es casualidad que el significado del nombre de la iglesia esté ahí. O sea, no es casualidad que esté ahí, sino que se usa justamente porque está relacionado con el mensaje. Acá tienen una foto del árbol, ¿sí? Este es el árbol y esta es la goma que se extraía para poder utilizarla con estos fines que acabamos de explicar. Otro dato interesante, según el contexto histórico, recordando lo que vimos ayer, que te dije que en cada mensaje íbamos a presentar el telón de fondo de la época para entender un poquito más por qué el texto dice lo que dice. El contexto histórico nos dice que en Esmirna se rendía culto al emperador. En Éfeso no pasaba eso. Ahora, a partir de Esmirna, en este periodo histórico del 100 después de Cristo en adelante, empezamos a encontrar que la gente le rendía culto al emperador. En este caso, ahí tienen el nombre, ¿sí? A Tiberio, que es alguien que gobernó ahí, era un emperador romano que la gente comenzaba a adorar muy de a poquito. Otro dato interesante es que la iglesia de Esmirna, comparada con Éfeso, era una iglesia pobre, materialmente pobre y mucho más chiquita, ¿sí? Éfeso es una iglesia más grande, más organizada, con más movimiento, y Esmirna ya en comparación mucho más chiquitita. Y también nos dice la historia que la gente de la iglesia de Esmirna en esa época sufrían persecución no solamente de los judíos, o sea, de sus compatriotas, sino también sufrían algún tipo de persecución generada por los romanos, que era el imperio que gobernaba en ese momento. Según el versículo 9, si ustedes me acompañan a la Biblia, Jesús le dice a la iglesia de Esmirna que conoce sus obras y aclara ahí que conoce su tribulación. Y según la historia, hay un dato interesante que te traje acá. Ustedes pueden ver ahí los años. Recordad que estamos en el periodo entre el 100 y el 313 después de Cristo. Lamentablemente esta iglesia sufrió persecución. Y acá tienen ustedes los que fueron los diferentes emperadores que fueron generando este tipo de persecución para los cristianos, pero era una persecución más esporádica, más local, no era tan aguerrida y tan ajetreada. Pero a medida que fueron pasando los años, aparecieron otros personajes que estos sí ya fueron más sanguinarios y más sistemáticos al perseguir a los cristianos. Entonces, no solamente la iglesia de Esmirna sufría por ser pobre y por ser una iglesia chiquita,
sino que también sufría porque los perseguían los judíos y los romanos. O sea que lo que padecieron los cristianos de ese tiempo fue tremendo. Hasta que en el 313 aparece el emperador Constantino, que es un poquito más conocido en la historia, y saca un edicto, promulga un edicto de tolerancia contra los cristianos. Es decir, a partir de ese año ya no perseguimos más a los cristianos, sino vamos a hacernos amigos, dijo Constantino. Y mañana vamos a ver un poco más sobre esto. Pero lamentablemente Esmirna tuvo que sufrir todo este tipo de persecución por aceptar la verdad de la Biblia, por aceptar a Jesucristo, por creer en lo que la Biblia mencionaba. En el versículo también aparece, en el verso 9, Jesús dice que conoce su pobreza. Y entre paréntesis puede aparecer en alguna versión, dice, aunque eres rico. Y esto es medio como contradictorio, porque dice, ¿cómo? ¿Pero es pobre o es rico? ¿Cómo es el asunto? Cuando uno va al texto en griego, al versículo en el idioma original, cuando habla ahí la palabra pobreza, literalmente dice pobreza extrema. O sea, los hermanos de la iglesia de Esmirna eran pobres tremendamente. Pero cuando dice, pero tú eres rico, hay que ir a comparar con otro versículo en la Biblia para poder entender por qué Jesús le dice que son ricos. Y cuando nosotros vamos a Santiago 2.5, el texto dice, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Entonces, cuando Jesús habla, tú eres pobre, pero eres rico en realidad, no se está refiriendo a que son ricos materialmente, sino que se está refiriendo a que son ricos en fe, ricos porque muy pronto van a heredar un reino que va a ser para siempre. Y si prestaste atención al mensaje, no hay ningún reproche de parte de Jesús hacia la iglesia de Esmirna diferente a como fue ayer a la iglesia de Éfeso. Porque la iglesia de Éfeso le dijo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, por tanto arrepiéntete. Ahora, sin embargo, a Esmirna no le dice ningún reproche. O sea que esta gente, a pesar de su pobreza extrema material, a pesar de la persecución que están sufriendo, de esa tribulación, Jesús no les reprocha nada porque ellos están siendo fieles a lo que la Biblia dice. Y pueden ser pobres materialmente acá, pero un día van a ser ricos en el reino de los cielos y al mismo tiempo son ricos por la fe que tienen en creer que un día esa pobreza se va a terminar y que un día esa tribulación se va a terminar. Ahora, fíjate un detalle más. En el mismo versículo habla diciendo que Jesús conoce la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Esto es similar a lo de ayer, porque ayer hablaba de esos que son malos, esos que se dicen ser apóstoles pero no lo son, a causa de la palabra judíos, porque eran compatriotas que estaban en la misma iglesia, y ahora dice que esta gente es sinagoga de Satanás. Ya es más duro acá el mensaje contra los opositores. Y es interesante porque la palabra sinagoga en el griego significa literalmente grupo o comunidad. Es decir, que dentro de la misma iglesia hay un grupo que está siendo fiel, pero hay otro que dice que es fiel, pero en realidad es sinagoga del diablo. Y es una palabra dura que Jesús utiliza, pero es una palabra real, para ver si esta gente reacciona y se da cuenta que no tiene que jugar en el bando de Satanás, sino tiene que jugar en el bando de Cristo. Entonces, todo esto está sufriendo la iglesia de Esmirna. Y como dijeran los que venden, por si fuera poco, en el versículo 10, acompáñame a tu Biblia y dice, no temas lo que has de padecer. O sea, viene algo que es inevitable. Dice, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que sean probados. Vas a tener tribulación por 10 días y habla después que hay que ser fiel incluso en la muerte. Entonces hay 3 cosas que se va a padecer. Tribulación, cárcel y muerte. Y uno dice, pero a los hermanos de Esmirna le está pasando todo. Y lamentablemente sí. Fue una época muy complicada, donde el diablo se había ensañado tanto contra los cristianos porque el cristianismo crecía, que los intentaba matar y destruir para que desaparecieran completamente de la faz de la tierra. Pero aún así, había gente que decidía ser fiel a Dios a pesar de todo esto. Y otro dato importante es que en el versículo 10 habla de tribulación y notaste que dice los días, dice por 10 días.
Como Apocalipsis es un libro profético, es un libro que tiene símbolos, nosotros tenemos que descubrir qué significa el símbolo este de los 10 días. Para eso, el libro de Ezequiel nos dice que, según los libros proféticos, un día equivale a un año. ¿Sí? En la profecía, un día equivale a un año. Por lo tanto, cuando en el versículo 10 se está refiriendo a 10 días, no son 10 días literales, sino que son 10 años. Y cuando nosotros vamos a la historia, fue tremendo porque específicamente en esta época, ¿sí? Acordate que Esmirna es del 100 al 313. En este periodo, en estos 10 años, fue la peor persecución que recibieron los hermanos, los cristianos de Esmirna. La peor, donde había muerte, donde había cárcel. Entonces, lo que estaba profetizado en el siglo I se cumple años después y el diablo utilizó a estas dos personas para hacer semejante matanza y semejantes estragos dentro del cristianismo. Por lo tanto, no le fue fácil a esta gente mantenerse fiel a los principios de la Biblia. Ahora, en el versículo 8 y 11, si prestaste atención al detalle, ambos versículos hablan de muerte, pero al mismo tiempo dan esperanza. Fíjate, el verso 8, Jesús, que es el que está hablando y se refiere a él mismo, dice que estuvo muerto y vivió. Y en el versículo 11 dice que el vencedor, ahí está la esperanza, no sufrirá daño de la segunda muerte. En ambos versículos se hace referencia a la muerte, pero al mismo tiempo hay una luz de esperanza. Y es interesante porque estos textos hacen referencia al capítulo 1 que vimos el sábado. Y si me acompañás al capítulo 1, al versículo que aparece en pantalla, 17 y 18, esto está dentro de la visión que tuvo Juan, y habíamos dicho el sábado que Juan vio a Jesús en esa visión, y Jesús le habla en estos versículos y dice, Juan primero relata, ¿no? Cuando lo vi, a Cristo, caí a sus pies como muerto. Él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, y ahora habla Jesús, no temas. Notaste que en el versículo, en el 2.10 también arranca diciendo no temas, ¿no? ¿Sí? ¿Ven la correlación ahí? No temas. Yo soy el primero y el último, el que vive. Y ahora aclara, estuve muerto. ¿Pero qué dice? Vivo por un par de días. Vivo por un par de años. No, vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y por si fuera poco, dice Jesús, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo la llave. Cuando yo leo estas cosas me da un fuego por dentro, me corre una cosa acá por el pecho porque hay una de las cosas que el ser humano más le tiene miedo en esta vida y esas cosas es la muerte. Mucha gente le tiene miedo a la muerte. Y Jesús habla con una autoridad acá. Dice, yo estuve muerto, pero vivo. Y no vivo por un rato. Vivo por los siglos de los siglos. Vencí a la muerte. Y no solo que la vencí, sino que tengo la llave, tengo el poder, tengo la autoridad. Manejo la cuestión. ¿Vieron que se estila en diferentes partes del mundo cuando hay una celebridad, cuando hay una persona famosa, entregarle la llave de una ciudad? Han visto seguramente, ¿no? La quieren tanto a la persona que simbólicamente le entregan una llave que suele ser gigante así a veces, puede ser de oro, de bronce, plata, de X material, donde simbólicamente le dicen, mirá, te entregamos la llave de la ciudad porque acá vos tenés libre acceso. Acá te recibimos con los brazos abiertos. Entonces, el símbolo es, tenés la autoridad. Cuando estamos en un lugar, me acuerdo, un día yo jugaba al básquet cuando era chico y en mi adolescencia, jugué al básquet profesionalmente y siempre que llegaba la hora de la práctica, supongamos que se entrenaba a las 6 de la tarde, yo ya 6 menos cuarto estaba ahí con una ansiedad para poder jugar y entrenar,
pero había que esperar al que tenía la llave. Y pasó muchas veces que el que tenía la llave se quedaba dormido. Y uno está ahí, ¿no? Ansioso porque quiere entrenar y el que tiene la llave no puede y vos querés jugar, tenés la pelota, tenés el equipo, todo, pero no podés entrar. Sí o sí tenés que esperar al que tiene la llave, al que manda. Entonces cuando llegaba el que tiene la llave, perdón chico, dale, apurate, ¿por qué no nos da un juego de llave? No, la llave la manejo yo, ¿no? Entonces tener la llave es un símbolo de autoridad. Jesús dice bien claro acá, yo tengo las llaves, ¿de qué? De la muerte y del Hades, o sea, del sepulcro significa, de las tumbas. Entonces, cuando en el mensaje a Esmirna se habla de la muerte, al mismo tiempo se habla de una esperanza. Porque Jesús dice, estuve muerto pero ahora estoy vivo. Y yo manejo la cuestión de la muerte. Yo tengo la autoridad. Nadie más que yo manda acá. Entonces, cuando vos escuchás esas palabras, la gente de Esmirna sabe que aunque le toque pasar por la cárcel o por la muerte, hay esperanza. Porque Jesús es el que tiene la última palabra. Ahora, ¿qué significa esto? Si volvemos al capítulo 2, pero al versículo 11, ¿qué significa esto de que el vencedor no va a sufrir daño de la segunda muerte? Y quiero mostrarte, obviamente, con la Biblia. Por ejemplo, en el Apocalipsis 21:8 dice que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y aclara que es la muerte segunda. En otro versículo del mismo Apocalipsis dice, la muerte y el Hades, ¿no? El sepulcro, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el otro versículo dice, bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando entendemos lo que es la muerte segunda, según estos textos, podemos sacar la conclusión que hay dos tipos de muerte que nosotros podemos entender a la luz de la Biblia. La primera muerte le podemos llamar la muerte natural, vamos a decirle, ¿sí? La muerte que pasan muchas personas en este mundo y que muchos de nuestros amigos y seres queridos quizás han pasado porque hoy no están, por una enfermedad, por un accidente o por lo que sea. Entonces, está esa muerte que es la que quizás muchos de nosotros pasemos antes de que venga Jesús. Con esa muerte no hay preocupación, porque esa muerte Jesús la venció, resucitó. Entonces la gente de Esmirna entendía muy bien eso. Y a pesar de todo sabía que si le tocaba morir por seguir a Cristo, sabía que un día Jesús lo iba a resucitar porque tiene la llave de eso, porque tiene el poder, porque tiene la autoridad. Y porque si Jesús estuvo muerto y vivió, también yo puedo vivir. Y Jesús cuando estuvo en esta tierra, en su ministerio, resucitó gente. Y si resucitó gente en esa época, ¿por qué no va a poder resucitar el día que Él venga a buscarnos? Por eso en el versículo 10 le dice, no temas lo que vas a padecer. Te van a echar en la cárcel para que seas probado, vas a tener tribulación. Y ahora resalta, pero sé fiel hasta la muerte. Literalmente el texto griego dice incluso en la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Esperanza. Tranquilo, la muerte no es un problema. Primera de Corintios 15:26 dice que la muerte es un enemigo que pronto será destruido. Pero mientras tanto hay que darle batalla a ese enemigo. Y no hay que tenerle miedo, porque hay esperanza. Por lo tanto, el tema de la primera muerte no es un problema. El problema está en la segunda. El problema está que cuando Jesús venga y dé la paga o le dé lo que cada uno se merece según lo que hizo en su vida, si a una persona le toca morir en esa segunda muerte, esa es la muerte eterna. Esa es la que no se vuelve nunca más. Esa es la que la persona desaparece para siempre. Por eso, ese es el problema. Y por eso Jesús en el versículo 11 dice, el vencedor no va a sufrir
esa muerte. Puede llegar a sufrir la otra, pero no hay problema, el problema está acá. Por lo tanto, cuando yo pienso en el mensaje a la iglesia de Esmirna, lo podría resumir con una palabra, como hicimos ayer. Y esa palabra es fidelidad. Si hay algo que caracterizaba a la iglesia de Esmirna, es la fidelidad. Porque a pesar de que había cárcel, a pesar de que había muerte, a pesar de que había persecución, a pesar de que eran pobres extremadamente, nada los desviaba de su cometido, nada los sacaba del foco, nada los desviaba, porque ellos tenían claro que tenían que ser fiel a su Señor Jesucristo, porque era el que había vencido la muerte y tiene el poder para volverte a la vida. ¿No te da esperanza esto? ¿Cómo no te va a dar esperanza? No me importa la cárcel. ¿Es fácil pasar por la cárcel? Y obviamente que no. Yo estuve en una cárcel no preso, sino porque fui a visitar a alguien y realmente el ambiente que hay ahí no es agradable. Lo que sufre la gente que está ahí no es agradable. Que te persigan por lo que crees no es agradable. Que te digan vas a morir por seguir a Jesucristo no es agradable. Pero el diablo lo que intenta es hacerte dudar y que tengas miedo y que a vos en vez de manejarte la fe, te maneje el miedo. Y cuando el miedo te maneja, el miedo paraliza, el miedo no te deja pensar, el miedo no te deja avanzar. Pero aparece Cristo y te dice, no temas, tranquilo, yo ya pasé por eso y no estoy muerto para siempre, estoy vivo. Por eso la iglesia de Esmirna nos enseña un ejemplo de fidelidad a pesar de todo. A mí a veces me pone triste porque hay gente que dice, ay pastor, hoy no fui a la iglesia porque tenía sueño. No sé si voy a ayudar en la iglesia porque no es para mí, no tengo tiempo. ¿Se imaginan los hermanos de Esmirna diciendo así? Ay, no sé si voy a seguir a Jesús porque es muy complicado. Me dicen que tengo que dejar de comer chancho y yo no quiero dejar de comer chancho. Y podíamos presentar un montón de ejemplos. Pero esta gente fue tremendamente fiel en momentos recontra difíciles. Y ahora vos podés decir, pero ¿de qué le sirvió ser fiel si terminó muriendo? ¿De qué le sirvió ser fiel si mira todo lo que padeció? Eso es como si fuera una victoria temporal, porque acá dice al vencedor. Sí, pero para el ojo humano puede ser una victoria temporal. Pero cuando vos miras las cosas de la fe, aunque por la fidelidad tengas una victoria temporal, finalmente termina siendo una victoria eterna. Porque el vencedor con Cristo es vencedor para siempre. Es por eso que cuando pienso en el mensaje de Esmirna y me miro a mí, digo, ¿estoy siendo fiel a Dios realmente? ¿Estoy siendo fiel a Dios en todo lo que tengo que ser fiel? Y uno empieza a hacer su análisis y empieza a notar que hay cosas que tal vez hay que cambiar. Y es por eso que hoy quiero hacer dos invitaciones. Y acá vienen los papelitos que han recibido. Algunos de ustedes recibió el papel común. Quiero invitarte en esta noche, a vos que recibiste el papel común, que puedas escribir ahí, sin nombre, sin nada. Esto es anónimo. Que puedas escribir algún aspecto de tu vida que hoy sentís que no estás siendo fiel a Dios. Cuando vos pensás en la iglesia de Esmirna, pensás en el testimonio, en el ejemplo que esta iglesia nos está dando, este mensaje nos está dando, Dios te llama a ser fiel. Dios te pide fidelidad y te dice, no tengas miedo, yo estoy con vos. Pero al mismo tiempo nos desafía, porque quiere que seas un vencedor. Quiere evitarte la muerte segunda. Pero para eso tenés que decidir ser fiel en lo poco y en lo mucho. Si vos sentís que hay algún aspecto de tu vida en el que no estás siendo fiel, escribilo.
Te invito a escribirlo ahora. Y sé sincero, porque esto es algo por lo cual vamos a orar. Y a partir de hoy, cuando salgas de esta iglesia, Dios va a empezar a trabajar en vos para que esto mejore. Lo que pongas ahí mejore. Y prepárate, porque Dios empieza a trabajar enseguida. Porque Él está más ansioso que vos de ayudarte. Escribí ahí. Nadie puede ver eso, solo vos y Dios. Y cuando lo tengas escrito, doblalo y tenelo ahí en tu mano. Y ahora hago la invitación para los que tienen el otro papel, el que dice mi decisión. En este papel vas a ver que hay 5 opciones, donde una dice acepto la Biblia como la palabra de Dios. El otro dice acepto a Jesús como mi Salvador. Tercero, quiero hacer un curso bíblico. Cuarto, deseo ser bautizado en breve. Y quinto, quiero paz en mi corazón. Podés marcar una o podés marcar varias, ¿sí? Y abajo tenés que colocar tu nombre y los datos que pide ahí. ¿Por qué te hago esta invitación? Porque Dios hoy te invita a conocerlo para que vos puedas ser fiel y saber cómo evitar la muerte segunda. Dios te invita a ser fiel porque Él quiere que seas un vencedor. Porque los que van a evitar la muerte segunda no son los perdedores, son los vencedores. Y a nadie nos gusta perder. Por eso, en esta noche te invito para que coloques y tomes una decisión, coloques acá, marques una o varias opciones, la que vos sientas, la que el Espíritu Santo en este momento te está llamando a tomar o a marcar. Porque Dios quiere que seas fiel, Dios quiere que experimentes la fidelidad y para eso tenés que conocer la Biblia. Para eso tenés que bautizarte. Para eso tenés que aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Por eso hoy es el día de tomar una decisión. Mañana no sabemos qué va a pasar. La gente de Esmirna no tenía idea de lo que iba a pasar en un futuro. Sabía que podía venir tribulación, cárcel o muerte. Por eso hoy es el momento de entregarse a Cristo. Hoy es el momento de tomar una decisión. La Biblia dice, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación, no mañana. No dejes para mañana, dice el dicho, lo que podés hacer hoy. Por eso te invito a que coloques y marques alguna cosa, alguna decisión de lo que aparece acá. ¿Qué vamos a hacer con estos papeles? A los que escribieron en el papel común, los invito a que puedan pasar acá adelante para colocarlo en la urna, porque vamos a orar. Y a quienes están escribiendo el otro, el que dice mi decisión, les pido que lo dejen acá arriba de esta mesa, porque también vamos a orar por ustedes. Si alguno ya lo tiene listo, puede pasar. Y luego vamos a orar. El papel común en la urna y el otro arriba de la mesa. No dejes para mañana lo que podés hacer hoy. Esta invitación no viene de parte del pastor, viene de parte de Dios a través de la Biblia.
El pastor es solo un instrumento para transmitir el mensaje. Lo que pusiste acá en la urna, ahora te dije que Dios va a empezar a trabajar en eso. Y te animo a que puedas orar a partir de hoy por eso. Mi deseo es que puedas crecer en ese aspecto. Porque si el Espíritu Santo te llamó, te invitó, te animó, te abrió la mente y te dijo, mira, hay que escribir esto, es porque eso es necesario cambiarlo hoy. Empezar hoy a hacer la transformación. Pero no se logra solo, se logra con Cristo. Y Él te dice, no temas, porque Él está a tu lado. Él conoce quién sos, Él conoce tu trabajo, conoce tu tribulación, conoce tu pobreza. Por eso lo tenés que hacer con Él. Y para aquellos que dejaron el papel acá en la mesa, me pone feliz ver estas decisiones, porque todavía hay personas que están dispuestos a ser fieles a Dios a pesar de todo. Aunque algunos te digan que estás loco, aunque algunos te digan que esto es para tontos, aunque algunos te digan que no es el camino correcto, si vos a través de la Biblia descubrís que sí, que lo es, avanzá. Porque la recompensa a la fidelidad nunca vuelve vacía. Puede ser que te toque morir en este mundo, puede ser. Puede ser que te toque pasar tribulación, puede ser. Pero la victoria que Cristo te quiere dar es una victoria eterna. Y depende de vos que decidas ser fiel para que obtengas ese premio. Vamos a orar para que Dios te bendiga y te ayude a ser la persona más fiel que podés ser. Porque la Biblia dice que si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho vas a ser puesto. Y eso en lo mucho significa no sufrir daño de la muerte segunda. ¿Oramos? Padre y Dios nuestro, gracias porque una vez más a través de tu palabra podemos entender el mensaje que tú tienes para nosotros. Queremos pedirte en esta noche que nos ayudes a ser fieles como fueron los hermanos de Esmirna. Ayúdanos, Señor, porque en esta noche hemos colocado en esta urna alguno de nosotros algún aspecto de nuestra vida en el que no estamos siendo fieles y tenemos que serlo. Bendice a estas personas, ayúdalas, que puedan orar y trabajar por eso para que crezcan en la fe y poder llegar a ser fiel en eso que hoy les cuesta. Puede haber personas en esta noche que colocaron en ese papel cosas que nadie sabe. Solo tú lo sabes, Señor. Por eso bendice y fortalece a estas personas para que con tu ayuda puedan ser vencedores. Al mismo tiempo oramos por quienes dejaron los papeles acá en la mesa. Personas que están tomando decisiones de bautismo, personas que están tomando decisiones para estudiar la Biblia, personas que quieren aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Muéstrale, Señor, a través de tu palabra cómo ser fieles para ser vencedores en esta tierra y después cuando Jesús nos venga a buscar. Por eso encomendamos a cada una de las personas que está esta noche en tus manos de amor, para que el día que Cristo nos venga a buscar podamos recibir la recompensa como vencedores en Cristo Jesús. Nos encomendamos en tus manos una vez más y lo hacemos en el nombre de Cristo. Amén.